24 de junio de 1821, Batalla de Carabobo. Hoy conmemoramos el bicentenario de esta batalla librada por el general Simón Bolívar, en la cual obtuvimos la libertad en Venezuela. Pero, ¿cómo llegamos a esta batalla? No podemos verla aislada de lo que estaba ocurriendo en el entorno, en el país, en un periodo de guerra. Para entender cuáles fueron los objetivos alcanzados, debemos entonces ir un poco hacia el pasado. Es por eso que esta charla la vamos a denominar Carabobo, un antes y un después. Nos vamos a ir entonces a la pérdida de la Segunda República a finales del año de 1814, debido a la gestión llevada a cabo por José Tomás Boven. En esa pérdida de la Segunda República, el ejército patriota quedó totalmente aniquilado. ¿Qué pasó con los jefes militares? Unos se exiliaron al Caribe, a las Antillas, otros a Nueva Granada, entre ellos Simón Bolívar, quien se presenta ante el Congreso de Nueva Granada a rendir cuentas y es admitido en el ejército. Pero durante esos años, 1815 y 16, ¿qué se estaba viviendo en Venezuela? Hemos dicho que el ejército estaba totalmente destruido. Los sobrevivientes se fueron al monte a pasar calamidades, trabajo, miseria, hambre. Actuaron con focos guerrilleros unos con otros, pero sin cohesión alguna. No había unidad de comando. Y a esto se complementa la llegada en abril del año 15 de la expedición del general Pablo Morillo, quien llega a tierras venezolanas con 18 buques, 42 transportes, más de 10.000 hombres, y viene en una misión pacificadora en relación a los disidentes que estaban en Venezuela y en la Nueva Granada. Esto complicó más las cosas, porque el dominio español en casi todo el territorio nacional fue completo. Bolívar siempre tuvo en mente la liberación de Venezuela, siempre en todas sus actuaciones, y es por ello que logra organizar un ejército autorizado normalmente por el Congreso de Nueva Granada para operar sobre el río Hacha y Maracaibo, invadir por esa zona y liberar a Venezuela. Pero tuvo muchísimos contratiempos, porque le saboteaban las acciones, le envenenaban las aguas, le atacaban la retaguardia. Tenía muchos enemigos militares y políticos. ¿Qué sucedió entonces? Bolívar, para evitar una guerra civil, convoca un consejo de oficiales y renuncia. Y se va en un destierro voluntario a Jamaica. En Jamaica logra la amistad de una persona que va a ser muy influyente durante toda su trayectoria, que es el capitán de fragata Luis Brión. Él está buscando ayuda para ver si logra socorrer a Cartagena, que estaba siendo asediada por el general Pablo Morillo. El sitio de Cartagena fue desastroso, pero es un tema que no vamos a tocar. Solamente que Bolívar estaba buscando ayuda y no la consigue. Se va a Haití y ya es muy tarde para socorrer Cartagena, pero conoce al presidente general Alejandro Petión y él le ofrece la oportunidad, la ayuda para que arme una expedición y pueda invadir Venezuela. Brión y Petión le suministraron buques, armamento, municiones. Bolívar convoca a una sesión de oficiales de los que se habían fugado de Venezuela y estaban
en la isla o en las islas. Allí encontrábamos a Sublea, Anzoátegui, Bermúdez, Piar, casi todos. Y aunque había mucha desunión entre todos ellos, una de las exigencias que puso el presidente Petión y Luis Brión era que Bolívar tenía que ser el comandante de esa expedición. Y así lo aceptaron. Entonces sale Bolívar en la expedición de los Cayos. Esta expedición tuvo unos cuantos encuentros. Es muy destacar la que se llevó a cabo en el islote de los Frailes y posteriormente el combate de Carúpano y después el desembarco en los Pumares de la Costa. Pero en los Pumares de la Costa, allí se vieron muchísimas acciones de traición de algunos oficiales. Morales, que andaba, el general Morales, que andaba con un ejército que había estado formando en el centro. Y hubo mucha confusión, lo que provocó la huida de las embarcaciones y Bolívar tuvo que embarcarse, mientras un ejército quedó en tierra desplazándose hacia el centro. Bolívar no pudo embarcar a esta gente. Prácticamente esta expedición fracasó. Sin embargo, en la mente de Bolívar estuvo volver con una nueva expedición y lo consigue en Jacmel a finales del año 16 y logra cohesionar el esfuerzo que se estaba haciendo en Venezuela. ¿Por qué digo cohesionar? Porque había mucha resistencia, mucha anarquía entre los jefes militares que estaban en ese entonces actuando en Venezuela y se dieron cuenta que hacía falta la unión de todos a través de un comando único supremo y pensaron en Bolívar. Y poco a poco los jefes fueron reconociendo que Bolívar era el hombre del momento, el que necesitaban para conducir las operaciones militares. Y se llevan a cabo muchas acciones en el área oriental, en lo que se llamó la campaña de Barcelona. Pero dos hechos a finales de este año 16 van a ocurrir. Una, en los llanos de Apure están haciendo un hombre invencible que no perdía combate. Y estamos hablando del general José Antonio Páez. Pero hay algo muy simpático en la historia de Páez, porque cuando el general Pablo Morillo invade Nueva Granada, los jefes militares venezolanos y neogranadinos huyen hacia los llanos venezolanos, llegan al Apure, y en el Apure se repartieron los cargos, tocándole a Santander ser el comandante de los llaneros. Pero los llaneros dijeron que no aceptaban otra jefatura que no fuera la del teniente coronel Páez. Entonces se presentó un problema, porque los llaneros eran necesarios. Hacen un consejo de oficiales y le tienen que dar el mando a Páez, pero es teniente coronel. Entonces lo ascienden a general. Y de la noche a la mañana, Páez pasa a ser el comandante de todas las áreas áreas operacionales en el llano, y todos estos generales que habían llegado de Nueva Granada estaban subordinados a Páez. Debemos recordar las batallas de Mata de las Mineras, la batalla de Mocuritas, ya en el año 17, que es algo excepcional. Ya para ese entonces Pablo Morillo se encuentra en Venezuela y están operando en los llanos, precisamente, Apure, Guárico, en toda esa zona, pero no logran derrotar a Páez en ninguna batalla. Y la batalla de Mocurita fue excepcional, porque allí Pablo Morillo se dio cuenta de que estaba combatiendo con verdaderos ejércitos organizados, y no como le habían dicho que eran una pila de desarmados. Y así se lo comunicó al rey, y le dice que eran tropas tan organizadas que podían competir con las mejores tropas españolas. El otro evento que vamos a considerar
es la actuación del general Manuel Fierro. Bolívar, cuando llega de la expedición de Jacmel, trajo armamento, municiones, y los patriotas se reforzaron con ese material. Piar decide irse a la provincia de Guayana y conquistar esa provincia. Y felizmente, el 11 de abril del año 17, lleva a cabo la batalla de San Félix contra el general Latorre, el segundo del general Morillo, y en forma parcial se conquista esa provincia. Todavía no está totalmente conquistada. Latorre se retira a la capital Angostura. Bolívar, ante esta situación, que ha estado operando en el área de Barcelona, se va hacia Angostura y en combinación con Piar y otros jefes patriotas y el almirante Luis Brión, ya Bolívar ha ascendido a Brión almirante en el combate de los frailes. En combinación con ello, hacen un asedio total a Angostura. Fuerte. Realmente hubo calamidades fuertes en la población. Y esto hace que Latorre decide abandonar Angostura. Y con la flota que tiene, salen por el río Orinoco, pero se toparon con la flota de Luis Brión. Y se da la batalla naval del Cabrián, en esa zona del río Orinoco, en la cual Brión conquistó, recuperó 3 buques de Latorre, pero ocurre un fuerte aguacero, una tormenta muy grande allí, y logran pasar las naves del cerco que les tenía Brión. Con esta acción queda entonces liberada la provincia de Guayana definitivamente, y Bolívar establece su cuartel general en Angostura. Ya estamos en el año 18. Bolívar está recibiendo bastante material, tanto de guerra como de voluntarios que vienen de Gran Bretaña. Y esto es muy importante para el próximo paso. He dicho que Bolívar siempre tuvo en mente la liberación de Venezuela. Y Bolívar está a punto de emprender la campaña del centro. En esta campaña, Bolívar pretende liberar a Venezuela y piensa que el escenario ideal se hará en los llanos de Calabozo, donde puede concentrar un ejército hasta de 8.000 hombres. Actualmente, reuniendo todo el contingente que tienen los diferentes jefes, llegaban a unos 6.300, 6.500 hombres, mientras Morillo tenía 8.500 hombres sobre las armas. Y entonces empieza esta campaña, pero ojo, Petión, cuando tuvo la reunión con Bolívar, le dijo que tenía que incorporar a los negros y a los campesinos en la lucha, porque sin ellos nunca iba a lograr la libertad. Y que cada territorio que conquistara le diera la libertad a los esclavos. Eso era muy importante si quería tener éxito. Y Bolívar todavía no tiene el reconocimiento del general Páez. Y necesita a ese señor y a los llaneros venezolanos. Bueno, el encuentro se dio en Cañafístola y Páez aceptó la jefatura del general Bolívar. Y ya incorporando a los llaneros, se siguió la campaña y llegaron a Calabozo porque Morillo pensaba que Bolívar estaba ocupado en el área de San Fernando de Apure y concentró un ejército en Calabozo y salió o intentó salir en busca de Bolívar, y su sorpresa fue grandísima cuando Bolívar viene a buscarlo a él. Entonces se da lugar a un combate allí muy difícil porque las fortificaciones que estaban en Calabozo eran muy fuertes. Bolívar entonces pretende impide una retirada un poco para obligar a Morillo a que salga y perseguirlo y quizás destruirlo más adelante en el Sombrero. Le hacen un sitio a Calabozo y Morillo se escapa. Morillo a la medianoche salió y no se dieron cuenta. ¿Qué sucedió? En la mañana siguiente, cuando se dan cuenta de la huida de Morillo, ya muy tarde, Bolívar quiere perseguirlo con todo el ejército y alcanzarlo en el Sombrero.
pero Páez se opone. Aquí comenzaron los problemas. Páez y Bolívar tuvieron muchas discusiones porque Bolívar era un hombre académico, sus batallas eran organizadas de acuerdo a, a lo que se ventilaba en la época moderna en un ejército, mientras que Páez era natural. Su estrategia era nacida por él mismo, no era estudiada, pero era triunfador. Y Páez no quiere perseguir a Morillo, sino tomar Calabozo. Y al final Bolívar tiene que acceder porque los generales estuvieron de acuerdo con Páez. Estando en Calabozo, convence a Páez de que tiene que perseguir a Morillo. Y precisamente la vanguardia va al frente Páez. Y se dan varios combates, sobre todo con la retaguardia de Morillo, pero siguen avanzando. Entonces el ejército libertador sale en persecución de Morillo y tienen un encuentro en el Sombrero. Pero aún así, Morillo sigue avanzando. En este punto, Páez nuevamente entra en discusión con Bolívar y dice que él no va a continuar porque hay mucho cansancio en la tropa, ha sido marcha muy forzada. Y él dice que se va a regresar a Calabozo. Bolívar se regresa, pero una vez en Calabozo, Páez continúa hacia la Apure y Bolívar retorna a la campaña. Pero ya a estas alturas, Morillo está en Valencia y quien está actuando en el área donde están siendo perseguidos es La Torre. Bolívar le pide ayuda para que le envíe contingente. Páez se lo promete, pero no se lo envió nunca. Y Bolívar persigue La Torre hasta prácticamente la victoria y quiere hacer la guerra, la batalla en el Consejo, pero se entera de que Morillo está regresando al área de Maracay, han tomado una fortificación que está en la Cabrera, que era para frenar a Morillo. Entonces Bolívar se regresa hasta Villa de Cura, mientras el ejército realista está en Cagua, a la orden del general Morales. Y en el área que se llama Riachuelo de Semen, se da lugar a la batalla de Semen, donde las fuerzas patriotas arrollaron al general Morales. Pero en una persecución desordenada, llegó el general Morillo con tropa fresca y destrozó a las fuerzas patriotas. En esta batalla, Morillo recibe un lanzazo que le atravesó el costado y le salió por la espalda. Y tuvo que ser trasladado a San Carlos. Y durante 2 meses estuvo por allá convaleciendo, muriéndose inclusive. Hasta hizo testamento. Ese testamento existe hoy día y está en el registro civil de San Carlos. Entonces Bolívar prácticamente se tiene que regresar al centro de Guárico. El ejército no está bien. Y ante la situación que se está planteando, propone que debe continuar la campaña, pero ya no en el centro, sino en los llanos de Cogere. En Calabozo se encuentra con Páez y le da el mando del ejército para que se vaya hacia Cogere mientras él busca los dispersos y espera por unos batallones de otros generales para continuar la campaña. Pero le dice, no entre en combate hasta que no reunamos a todo el ejército. La Torre ha estado en esa área siguiendo también la campaña y Páez no esperó el ejército que Bolívar traía y enfrentó a la Torre en Cogere el 2 de mayo del 18, en lo que se llamó la batalla de Cogere. Y ambos ejércitos se destrozaron. Fue una batalla indecisa. Nadie ganó, nadie perdió. Páez se retira hacia los llanos centrales y se va a San Fernando. Y Bolívar entonces regresó a Angostura. Se dieron otras acciones donde los jefes militares venezolanos tuvieron muchos errores. Cometieron muchísimos errores, como en la batalla de Laguna de Patos, que la llevó adelante el general Cedeño, pero muchos errores. Inclusive un coronel, Aramendi, no entró a batalla y huyó. Y Bolívar lo quiso llevar consigo de guerra. Si no es por Páez,
y lo perdonó. Entonces Bolívar regresa a Angostura y ya para el mes de octubre convoca al Congreso. Bolívar quiere un gobierno constitucional. Convoca al Congreso de Angostura, que se debe reunir en el año 19. Este Congreso, el 15 de febrero, se lleva adelante. Bolívar da su famoso discurso de Angostura y asistieron unos 30 diputados de unas 6 provincias venezolanas: Margarita, Barcelona, Guayana, Cumaná, Caracas, Barinas. Y dejaron abierta la posibilidad para Mérida y Trujillo y para Casanare, porque aunque Casanare era provincia de región de Nueva Granada, estaba muy ligada al ambiente venezolano. En el Congreso, Bolívar es elegido presidente y Francisco Sea vicepresidente. Y se convocará a un nuevo Congreso el 1 de enero del año 21 en Cúcuta, que había sido designada capital de Colombia por ser equidistante entre Venezuela y Colombia y Nueva Granada. Este fue el nacimiento de Colombia, pero el nacimiento lo vamos a ver después de la batalla de Boyacá. Ok, entonces Bolívar regresa al Apure, se reúne con Páez para llevar adelante o continuar la campaña de Apure que ya Páez la había iniciado, y que Bolívar le había dado el mando del ejército mientras él regresaba a Angostura. Aquí se da una de las batallas más memorables durante la Guerra de Independencia, como lo es la Quesera del Medio, donde Páez, con 150 hombres, derrotó al ejército de Pablo Morillo con 6.500 hombres. Indudablemente, no es que Páez con 150 peleó contra 6.500, sino que Morillo pensó que lo que se avecinaba era la vanguardia del ejército libertador. Y entonces designó una vanguardia de 1.000 hombres para que atacaran a Páez. Y resulta que eran 150 contra 1.000. Pero Páez hizo una estrategia allí muy buena que le dio resultados positivos y logró esa victoria. ¿Qué sucede ahora? Se acerca el invierno o el periodo de lluvia en Venezuela y en los llanos es fatal. Ríos anegados, no existe tierra, todo eso es un pantano, y entonces se suspenden prácticamente las operaciones. Ambos ejércitos, el patriota y el realista, se retiran a esperar que pase este periodo. Y Bolívar se encuentra ante un dilema. Ejército estancado no sirve. No puede haber un ejército inactivo. Y decide llevar adelante un plan que tenía trazado y convoca una reunión de oficiales en una aldea de Apure llamada 70 y expuso parcialmente el plan, no lo expuso total, que era la invasión a Nueva Granada. Esto fue algo sorpresivo, porque invadir Nueva Granada, que era una provincia prácticamente muy inexpugnable por esa zona, no era tarea fácil. Consigue la aprobación del plan, se lo comunica al Congreso de Angostura para que le den las órdenes a los oficiales, las órdenes que él había enviado, los movimientos que tenían que hacer para mantener vamos a decir, las operaciones militares en el oriente y centro de Venezuela, pero con una reserva de que no se supiera de esto, porque echaba a perder los planes. Tenía que hacer un ataque de diversión por Cúcuta. Este ataque nunca se hizo, porque Páez dijo que el llanero peleaba en llano, no en montaña ni nada de eso, y se regresó. Eso fue un problema. De esta manera, la campaña de Nueva Granada se inicia el 27 de mayo del año 19 con una de las hazañas más extraordinarias que hizo el Libertador durante toda su campaña. Salieron de Mantecal y durante 7 días atravesaron todo el Apure
con esos ríos totalmente anegados, marchando con el agua hasta el pecho, llevando sobre las cabezas el armamento, las municiones, la comida, hasta la ropa, descansando solamente donde habían pequeños montículos de tierra. Eran 3.200 hombres. Ya el general Francisco de Paula Santander, que era el comandante de Casanare, colocado allí por el Libertador, lo tenía al frente de todas las noticias que estaban ocurriendo en la zona. El 22 de junio llegaron a Pobre, con un frío helado, caminos escarpados, muchas enfermedades en la tropa y por consiguiente con muchos fallecidos. El 2 de julio, Bolívar toma la decisión más importante en esta campaña que no se le había dicho a nadie. Había un solo sitio por donde podían pasar cualquier tropa que quisiera invadir Nueva Granada. Y porque había un páramo de otro lado que era imposible flanquear. Pues Bolívar tomó la decisión de atravesar ese páramo, el famoso páramo de Pisba. Imagínense llaneros atravesando páramos helados, nevados, enfermedades, y siguen las muertes. El 6 de julio llegaron a Socha. Todos los animales habían muerto. Los animales donde llevaban todo lo que era abastecimiento, armamento y todas esas cosas. Los soldados en un estado lamentable. Más de la mitad murieron en la travesía. En Socha vino un periodo de recuperación y reclutamiento. Se dieron algunos encuentros menores, pero no de importancia. El general Barreiro, que era el comandante de la Fuerza de Defensa de Bogotá, fue sorprendido con esta llegada de Bolívar por esta vía. Y se dan lugar dos batallas muy famosas y definitivas. La batalla de Pantano de Vargas, el 25 de julio del año 19, donde los dos ejércitos prácticamente se destrozaron. Y Bolívar estuvo a punto de claudicar. Y es aquí cuando sucede un hecho histórico tremendo. Llama al coronel Juan José Rondón y le dice: coronel, salve usted a la patria. Y Juan José Rondón, al frente de un escuadrón de lanceros, se lanzó de frente contra la infantería realista y la arrasó. Y eso hizo que el ejército patriota se rehiciera y esta batalla se llevó a cabo a favor de los patriotas. De hecho, ese monumento que estamos viendo en pantalla es dedicado a los llaneros, tanto venezolanos como colombianos, porque recordar que en el reclutamiento que se hizo en Socha entraron muchos llaneros neogranadinos a combatir. Y ese monumento ganó el Premio Nacional de Arquitectura en Colombia. Posteriormente, el 7 de agosto del año 1819, se da la batalla de Boyacá. En esta batalla, el general Francisco de Paula Santander, que era el comandante de la vanguardia, y el general José Antonio Anzoátegui, que era el comandante de la reserva, fueron los máximos héroes principales, porque hay héroes principales y también héroes secundarios. Todo el ejército español quedó en manos patriotas, incluyendo al general Barreiro. 1.600 soldados, todos los comandantes y oficiales subalternos, armamento y municiones quedaron en manos de los patriotas. Y el virrey, cuando supo de esta derrota, huyó de Bogotá. El 10 de agosto del año 19, Bolívar y Santander entraron triunfantes a Bogotá. ¿Cuánto duró la campaña desde Mantecado hasta la entrada a Bogotá? 75 días. Esto es prácticamente un récord en una campaña tan complicada, tan difícil como esa. Pero de esta manera
el libertador Simón Bolívar capturó el virreinato de Nueva Granada. Bolívar organiza el gobierno, Santander es nombrado vicepresidente y se regresa a Angostura. Pero, ¿qué está pasando en Angostura? Cuando Bolívar propuso el plan de la campaña de Nueva Granada, no lo tomaron en serio. Los jefes militares y hasta los políticos dijeron: este hombre está loco. Eso es una aventura suicida. Va a fracasar. Y ante esa perspectiva, tomaron algunas medidas. Destituyeron a algunos funcionarios, algunos generales se nombraron jefes, quitaron a uno, pusieron a otro. Y cuando Bolívar regresa a Angostura triunfante, hizo una medida muy inteligente. No tomó represalias. Restituyó las autoridades, rindió cuentas al Congreso y el 17 de diciembre de 1819 se creó la ley fundamental que daba creación a Colombia. Y se acordó, como lo dije anteriormente, el próximo Congreso en Cúcuta en el año 1821. ¿Por qué? Estamos hablando de la creación de Colombia, pero lo único que está liberado es Nueva Granada. Todavía los demás países no existen en el papel que se crea Colombia y poco a poco se van a ir anexando. Bolívar sale de Angostura y regresa a Bogotá. Nunca más regresará a Angostura. Comienzan las operaciones hacia el sur de Colombia. Bolívar tiene puesta la vista en el sur de Colombia porque hay amenazas realistas que quieren invadir por esa área. Y también tiene los ojos puestos en Panamá. Pero para ello nombra al general Manuel Valdés, que se ocupe de la estructura del ejército al sur. Y mientras esto sucede, se da un hecho muy circunstancial. El general Pablo Morillo considera que debe, vamos a decir, negociar con los disidentes, como él lo llama, porque él no está fortalecido. Piensa que Bolívar sí lo está. Entonces quiere llegar a una negociación y comienza a, vamos a decir, a mandar comisiones a varios jefes militares en Venezuela, pero todos le dicen: no señor, hablé con Bolívar. Bolívar es el comandante supremo. Y al final tiene que hacerlo. Manda comisiones a hablar con el Libertador en Nueva Granada y Bolívar acepta. Acepta que pueden reunirse a conversar, a hacer un alto a las hostilidades, pero pone una condición: que sea él reconocido como presidente de Colombia y Colombia como república independiente. Indudablemente, Morillo no lo acepta. Y Morillo, la condición que pone es que todos se adhieran a la Constitución española y él sea reconocido como el jefe del gobierno en esta tierra. Bolívar tampoco lo acepta. Y comienza un proceso de negociación hasta que Morillo, autorizado por el rey Fernando VII, acepta la propuesta de Bolívar de llegar, de reconocer a Colombia como república independiente. Entonces, Bolívar acepta negociar con Pablo Morillo y se traslada a Trujillo y establece allí su cuartel general, mientras que Pablo Morillo lo hace en Carache y comienza el juego de los negociadores. Bolívar tiene al general Antonio José de Sucre, al general Briceño Méndez y al coronel José Gabriel Pérez, mientras Morillo tiene al general Correa, a Juan Rodríguez del Toro y a Francisco González Linares. Esto fue rapidísimo. No vayan a pensar que
estuvieron discutiendo y discutiendo. No, llegaron rapidísimo a acuerdos. El 25 de noviembre se firmó el armisticio por 6 meses. Pero también se firmó el Tratado de Regularización de la Guerra. Pero esto fue obra del general Antonio José de Sucre. Y fue una obra magistral de Sucre. Esto acabó con la guerra a muerte que Bolívar había decretado en el año de 1813 en Trujillo, pero que los españoles la venían haciendo en forma no oficial desde el año 12. Y ocurre algo simpático. Morillo le dice a Oleari, capitán del Libertador, yo quisiera conocer a Bolívar. Oleari va y le dice a Bolívar, mira, el hombre te quiere conocer. Sí, está bien, vamos a hacerlo. Y se reúnen en un punto equidistante, el poblado de Santana de Trujillo. Primero llegó Morillo, con 50 oficiales, un escuadrón de húsares y su guardia. Full uniformado de gala con full condecoración. Después llega Oleari y le dice a Morillo que ya Bolívar se acerca. Bolívar venía con 10 personas. Los negociadores realistas, 3 oficiales que lo acompañaban, y venía montado en una mula, y no venía uniformado, venía con una casaca y gorra de campaña. Cuando vienen, Morillo le pregunta a Oleari, ¿cuál es Bolívar? El que viene en el caballo alto. Dice, no, el que viene en la mula. Y Morillo dice, caramba, hasta en generosidad me ha vencido mi adversario. Retiró el escuadrón de húsares. Se reunieron y durante todo el día comieron, bebieron, se echaron cuentos como grandes amigos. Y esa noche, Bolívar y Morillo durmieron solo en una habitación. De hecho, allí fue cuando Morillo se enteró que Pá, en la tercera del medio, tenía 150 hombres. Y dice, no lo puedo creer. ¿Sí? Al día siguiente se levantan y Morillo le dice a Bolívar que hay que colocar una piedra para que se haga un monumento a futuro. Y lo logran y colocan la piedra entre todos. Se abrazaron, se despidieron por siempre. Y Morillo, cuando le escribe al rey, le dice que él ve muy difícil la situación en Venezuela, porque Simón Bolívar era el alma, era en sí la revolución, él era la revolución, un hombre muy inteligente que dominaba todas las operaciones con un pensamiento muy grande. Morillo se convenció de que aquí estaba perdida la situación. Y para buena suerte para él, es nombrado enviado a España y nombran a Latorre entonces como mariscal de campo y capitán general. ¿Qué sucede en este periodo del armisticio? Bueno, hay que explicar que para el armisticio, comisiones patriotas y realistas juntas iban visitando todos los sitios en Venezuela hablando del armisticio. Estaban suspendidas las hostilidades. Pero el general Rafael Urdaneta está haciendo un trabajo de hormiguita allá en la provincia de Maracaibo y ha logrado sublevar a la población. Y esta provincia por primera vez se suma a Colombia. Ahora Colombia. Esto lo protestó enérgicamente el general Latorre a Bolívar. Conversan al respecto para llegar a un acuerdo, pero no hubo acuerdo posible. Y deciden entonces romper el armisticio e iniciar las actividades el 28 de abril. Para el 28 de abril, inicio de las hostilidades, ¿cuál era la situación del ejército o de ambos ejércitos? 28 de abril de 1821, inicio de hostilidades. Pero veamos cuál era la composición de ambos ejércitos. El ejército patriota tenía en Barinas 3.000 hombres. Urdaneta en Maracaibo, 1.500.
General Paz en Apure, 3.000. General Sublé en Barcelona, incluyendo todos los efectivos de Oriente, 2.500. En total, 10.000 hombres. Y el ejército realista, el cuartel general de la Torre en San Carlos, muy importante esto, 2.200. Las fuerzas en todo Occidente, 3.300. El general Francisco Tomás Morales en Calabozo, 3.000. Y efectivos en Caracas y Oriente, 4.000. En total, 13.500. Esto era un problema para el Libertador, porque con ese ejército realista no podía competir en una batalla definitiva. Recordad que siempre he dicho, Bolívar estaba buscando una batalla total definitiva. Planifica su campaña de Carabobo y se inicia con la concentración patriota en San Carlos y unas maniobras de diversión que se generan para dividir al ejército realista. Cruz Carrillo. El coronel Cruz Carrillo avanzó de Trujillo el mismo 28 de abril hacia Barquisimeto con 100 hombres. Después se le unen unos escuadrones, ocupa Guanare y Ospino. El general Rafael Urdaneta, que ha logrado esa hazaña en la provincia de Maracaibo, lleva sus efectivos a los puertos de Altagracia y se le van uniendo algunos otros batallones. Deja Coro bajo control del gobierno republicano, pero aquí tuvo un problema. Se enfermó y no pudo continuar con las operaciones. Le entrega el batallón al coronel Cruz Carrillo, quien continúa su marcha hacia San Carlos. El general José Antonio Páez, muy importante, porque viene con el grueso llanero. Inició la marcha el 10 de mayo al frente de 2.000 hombres. Llegó a San Carlos el 7 de junio, la caballería, y la infantería el día 13. El mismo Libertador viene marchando desde Barinas el 10 de mayo, pasa por Boconó, Barinas, se le incorporan otros contingentes. Y ante algunos sucesos que se están dando, tanto en Oriente como en el centro, la torre comienza a retirarse hasta fijar su cuartel general en Valencia. Ahora viene, muy importante, la actuación del general José Francisco Bermúdez, porque Bermúdez, que es el comandante del ejército en Oriente, tiene que hacer maniobras de diversión, simular ataques en el área de Caracas para restarle tropas al gran ejército que tiene el general Latorre. El 28 de abril, desde Barcelona, al mando de 1.200 hombres, reinicia sus operaciones. Desaloja a 500 realistas del Guapo. El 12 de mayo se dio un combate muy fuerte cerca de Caracas, en el Trapiche de Ibarra, cerca de Guatire, por allí, saliendo Bermúdez victorioso. El general Morales, Francisco Tomás Morales, se encuentra en Calabozo y envía el grueso de la caballería de infantería hacia los valles de Aragua para ver si frena este avance. Inclusive, una de las instrucciones que le ha dado el general Latorre es que hay que impedir a todo lugar la reunión de paz con Bolívar, pero eso no lo logra. Una vez concentrado Bolívar, su ejército, en San Carlos, es la antesala de la batalla de Carabobo. En San Carlos, el Libertador organiza su ejército en 3 divisiones. La primera división al mando del general José Antonio Páez, con 2 batallones de infantería con 1.000 hombres y 5 regimientos de caballería con 1.500 hombres. La segunda división al mando del general Manuel Cedeño, con 3 batallones de infantería y 1.400 hombres. Y la tercera división al mando del coronel
Ambrosio Plaza, con 4 batallones de infantería y 1000 hombres. Total, 6300 hombres. Y aquí el Libertador realiza una última diversión para restarle tropas a la torre. El coronel Cruz Carrillo, con 1000 hombres, avanzó sobre San Felipe. Y el comandante realista Lorenzo, creyendo tener enfrente toda la división de Urdaneta, pidió refuerzo a la torre y este le envió 800 hombres, que hay que restarlo al gran total que él tenía. En esta operación, el general en jefe Simón Bolívar era el comandante. El jefe de Estado Mayor, el general Santiago Mariño, ministro de Guerra, coronel Pedro Briceño Méndez, y el subjefe de Estado Mayor, el coronel Bartolomé Salón. ¿Cuál era el orden de batalla del ejército realista? Comandante supremo, mariscal Miguel de la Torre. Segundo jefe, general Francisco Tomás Morales. Jefe de Estado Mayor, coronel Feliciano Montenegro y Colón. 5 batallones de infantería con 3500 hombres, 3 regimientos de caballería con 1200 hombres y 4 escuadrones de caballería con 300 hombres. Total, 5000 hombres. Realmente el plan de Bolívar funcionó. El ejército realista estaba bastante disminuido. El 20 de junio se inició la marcha del ejército patriota en San Carlos, pernoctando en Tinaquillo el día 22. El 23 en la mañana, Bolívar pasó revista al ejército en la sabana de Taguanes. Esta sabana le traía muchos recuerdos de Bolívar, porque aquí se dio la famosa batalla de Taguanes en 1813, que le auguró el éxito de la campaña admirable. Entonces, aquí le pasa revista a su ejército y lo sitúa en las márgenes del río Chirgua, hacia el pie de la serranía de las Dos Hermanas. Esta era serranía la que separaba el campo de Carabobo. En la mañana del día 24, Bolívar observa el dispositivo realista desde la altura de Buenavista. Aquí habían unos realistas y fueron dispersos por fuerzas patriotas. Desde Buenavista, Bolívar observó todo el movimiento del ejército realista, que esperaban un ataque frontal por la única entrada que tenían viniendo de San Carlos. Al campo de Carabobo se llegaba por 2 vías, por la vía de San Carlos o por la vía del Pao. La torre efectivamente esperaba un ataque frontal fuerte y Bolívar se da cuenta de que es un error atacar por allí. Y le ordena a Pay que haga un rodeo por un camino muy angosto, que llaman Pica de la Mona, y gracias a un vaquiano que los llevó, para así salir a la sabana y atacar a la torre por el flanco derecho. Cuando la torre se da cuenta de este movimiento, envió el batallón Burgos a enfrentar la división de Pay, y van otras divisiones realistas y se inicia el combate violentamente en esa sabana. Llega un momento en que las tropas de Pay están sucumbiendo, y es aquí cuando entra exitosamente la Legión Británica. 600 hombres se plantaron frente a las tropas realistas, rodilla en tierra, e impidieron el avance de esta fuerza, pero a un gran costo. De los 600 hombres murieron aproximadamente 300, incluyendo a casi todos los jefes. El coronel Tomás Farriar fue el primero en caer. El segundo tomó el mando y también cayó muerto. El tercero asumió y también cayó muerto. Pero esto permitió que las tropas del general Pay se rehicieran y, combinado con la Legión Británica, destrozaron a las fuerzas realistas. No pudieron continuar el avance. Mire, esta batalla duró aproximadamente 2 horas. Esto fue rapidísimo. La torre, viendo el desastre en que se había convertido esto,
se retiró con la reserva y parte de la caballería. Esta reserva y caballería no habían entrado en combate. Y se inició entonces lo que es la persecución a esta fuerza. Eran tropas frescas que no habían combatido y se retiraron en forma ordenada y haciendo resistencia. En esta persecución murieron muchísimos oficiales patriotas, entre ellos el general Cedeño y el coronel Andresio Plaza. Y logran las tropas realistas llegar a Valencia. Y continuaron retirándose hacia Puerto Cabello, ya era de noche cuando llegaron allí. Inclusive estaba lloviendo. Las pérdidas de ambos ejércitos fueron muy considerables, pero más pérdidas hubo en el lado patriota. El ejército real tuvo unas 3.500 bajas. Cantidades de batallones que se rindieron, muchos prisioneros, pero continuaron su camino hacia Puerto Cabello. Bolívar llegó a Valencia el 24 en la noche. Destaca sus fuerzas para poner sitio a Puerto Cabello. Le da orden al general Santiago Mariño de comandar las operaciones aquí en el centro. Bolívar se retira a Caracas, llegando a la capital el 28 de junio, acompañado del general José Antonio Páez, tres escuadrones de la Guardia y un batallón de lanceros. ¿Cuáles fueron las consecuencias inmediatas de la batalla de Carabobo? Bueno, casi todo el territorio nacional estaba en manos de los patriotas. La destrucción del ejército realista y la conquista del poder político. Pero teníamos fuerte ejército realista en la provincia de Cumaná. Esa provincia había sido inexpugnable. No habían podido los patriotas dominarla. Y la torre ocupaba Puerto Cabello. ¿Qué significaba Puerto Cabello? Refuerzos que llegan por el mar, hombres, municiones, armas, alimentos. Entonces el ejército realista no está vencido, está destruido, pero no vencido. Todavía el capitán general está dando sus órdenes. Bolívar nombra jefe civil y militar a Páez de Venezuela y a Sublé como director de la guerra. El 3 de agosto, Bolívar ya está en Bogotá. ¿Por qué? Porque Bolívar sigue haciendo la campaña hacia el sur. De hecho, el general Valdés, a quien había nombrado con anterioridad, tuvo muchos tropiezos, muchos fracasos, y Bolívar nombra al general Antonio José de Sucre. Es por esto que Sucre no aparece en la batalla de Carabobo, ya se encuentra en el sur haciendo la campaña. A todas estas, mientras sucedían estas acciones, el Congreso se ha reunido en Cúcuta, porque en Angostura se dijo que el 1 de enero se reunían nuevamente en Cúcuta del año 21, pero se reunían fue a partir del 6 de mayo. Se aprobó una nueva constitución, mudaron la capital de Colombia para Bogotá, crearon un sistema legislativo omnipotente y le quitaron muchísimas funciones al Ejecutivo. Lo más importante, se crearon 7 departamentos, 3 en la antigua Venezuela y 4 en la antigua Nueva Granada. En Venezuela, Orinoco, Venezuela y Zulia. Y en la Nueva Granada, Boyacá, Cundinamarca, Cauca y Magdalena. Entonces, estas fueron las consecuencias inmediatas de la batalla de Carabobo. Pero ahora vamos a la tercera parte de la exposición. Habíamos hablado de un antes, la batalla, y ahora vamos a un después. Hemos dicho que la provincia de Cumaná era inexpugnable.
el coronel Agustín Armario había venido trabajando para liberar a la provincia desde el año 20. Inclusive había establecido su cuartel general en Cariaco. Ya Carupa nos había rendido en noviembre del año 20. Habían avanzado bastante. Pero estando en Cariaco, lo sorprende el armisticio. Al iniciarse las hostilidades el 28 de abril de 1821, Agustín Armario mueve su cuartel general al poblado y puerto de Grintar. Y estando allí, es atacado por mar y tierra por el coronel José Caturla, gobernador de Cumaná. Y ante fuerzas superiores y sorpresivas, es desalojado de allí. Pero este ataque estaba combinado con el batallón Granada, batallón realista, que por esa inconsistencia no llegó. Al no llegar, le permitió a Agustín Armario rehacerse y atacar, y él ahora desalojó a los invasores, que tuvieron que salir a la desbandada en sus embarcaciones. A todas estas, el general José Francisco Bermúdez, comandante militar del Oriente y responsable de la recuperación de la provincia de Cumaná, con apoyo de Margarita, de personal de Margarita, a apoyo de Agustín Armario, le hacen un asedio, un sitio a Cumaná, fuerte. Llega un momento en que el personal realista decide evacuar la ciudad y tratan de hacerlo saliendo por el lado del río Manzanares, y entonces Bermúdez los atacó fuertemente y secuestró los 3 buques que estaban huyendo y aprovecharon de bombardear las fortificaciones terrestres en Cumaná. Este es lo que se llama entonces el ataque naval y terrestre a la población de Cumaná. El gobernador Caturla capitula y al día siguiente de la capitulación salieron embarcados rumbo a Cuba. Se acabó el problema en Oriente, pero ¿qué está pasando en Puerto Cabello y Occidente? Esto está muy fuerte, es caliente la zona. Hay una insurrección realista en Coro y lamentablemente capitaneada por el teniente coronel patriota Pedro Inchaus. Este hombre sublevó a la región y tiene que salir el coronel, el general Carlos Sublet, dictándole órdenes al coronel Judas Tadeo Piñán, pacifica esa región y le da órdenes al general Tay de que con su división apoye las operaciones. Y aquí viene el gran dilema. Sublet, director de guerra. Pay, comandante general de Venezuela. Pay dice, yo no me subordino a este. No le hizo caso, no le dio ningún apoyo. Sublet, que no tiene tropa, tiene que organizar un mini ejército allí y salir en campaña. Tiene unos encuentros menores, pero derrotaron a Inchauspe y se acabó la amenaza. Pero el general Latorre ha ordenado al general Francisco Tomás Morales que expedicione sobre Maracaibo. El general Morales ha intentado expedicionar en Barcelona, por las costas centrales, por Ocumare, pero no tuvo éxito. Y en esta oportunidad salió con un fuerte ejército. De hecho, todos los contingentes realistas reunidos en la zona de la provincia de Coro y la de Morales sumarían 3.400 hombres. Morales llega inclusive hasta Puerto de Altagracia, pero se entera del movimiento de Sublet. Entonces dice, yo me regreso a enfrentar a este hombre. Y comienza una persecución. Sublet buscando a Morales, Morales buscando a Sublet. Y se encontraron en Dabajuro. Y allí se dio lugar la batalla de Dabajuro, donde Sublet cayó derrotado ante fuerzas superiores, mejores entrenadas y con tácticas equivocadas. Sublet huye con la buena suerte que Morales no lo persigue.
Morales se va a la vela, se embarca y se regresa a Puerto Cabello porque La Torre fue nombrado capitán general de Puerto Rico y ahora Morales es el mariscal de campo, capitán general de Venezuela. Situación que aprovecha Sublé y toma la vela y la población de Coro. Mire, esta capital de Coro estuvo en manos realistas, en manos patriotas, lo pasaba en eso. Ahora, el capitán general, el nuevo capitán general Morales, va a expedicionar sobre Maracaibo, pero quiere probar suerte en el centro y trata de invadir Valencia. Se va por la altura de Naguanagua, lo que llaman Sabana de Naguanagua o Sabana de la Guardia. Destaca 3 columnas para que ataquen, pero Pay, que era el responsable del sitio de Puerto Cabello, se entera de este movimiento y lo enfrenta y derrota las columnas. Morales se queda arriba, en el cerro, unos días, y después se retira a Puerto Cabello. Es lamentable que en esta batalla el coronel Juan José Rondón, el héroe de Pantano de Vargas, es herido en el talón del pie y le dio tétano y murió a los pocos días. Así murió este héroe de la independencia, este prócer. Morales llega a Puerto Cabello y se embarca para expedicionar en Maracaibo. Es bueno aclarar en este punto que el Libertador está en la Nueva Granada con una expedición de hombres para la campaña del sur, organizando un ejército de 3.400 hombres cuando suceden los levantamientos de Coro. De hecho, ya lo tenía casi listo para enviarlo, pero ante la situación que se estaba planteando, destinó 2 batallones de esos hombres para apoyar las operaciones en Coro. Y esto fue muy positivo. El general Francisco Tomás Morales sale de Puerto Cabello en 14 naves y se dirige hacia el puerto de Cojor en La Guajira. Eso queda, actualmente es territorio venezolano, pero antes todo eso era Guajira, territorio colombiano. Va con 1.000 hombres. Desembarcan y marchan hacia la sabana de Carabulla y cruzan el río Socuy y despejan algunas fuerzas patriotas allí menores que estaban. El general Lino de Clemente, quien ha sido nombrado comandante del departamento del Zulia, le ordena al coronel Luis Castelli esperar a Morales en un paso llamado del Mono, debajo del río Socuy, pero sin éxito. Morales lo arropa. Entonces Castelli se repliega a Maracaibo. Lino de Clemente se concentra con 700 hombres en Salina Rica, a pocos kilómetros de Maracaibo, y enfrenta al general Morales, siendo derrotado igualmente. Morales entra triunfante el 7 de septiembre a Maracaibo, y el coronel Natividad Villasmil, quien era jefe de operaciones de Maracaibo, capituló, y esto es lo grave, entregó San Carlos, Zapara, San Fernando y Bajo Seco, prácticamente todas las defensas del Zulia. Mientras tanto, Lino de Clemente se embarcó para el puerto de Moporo, en la costa de Trujillo, al sur del lago. Ahora veamos el punto número 2, que es el combate de Carabulla. El general Mariano Montilla es el jefe militar de Cartagena. El vicepresidente Santander le ordena que retome Maracaibo por mar y tierra. Entonces, Montilla marcha en apoyo de Lino de Clemente sin saber que este ya se encuentra en las costas de Trujillo. Le ordena al coronel José Sardá esperarlo en Carabulla con 1.000 hombres y 300 jinetes, pero que no entre en combate hasta que él llegue. Pero Morales, desde Maracaibo, se entera de este movimiento allá en Carabulla y se va con 1.800 hombres y 200 jinetes. Y el coronel Sardá no tuvo más remedio que entrar en combate en forma desastrosa. Morales lo destrozó y tiene que salir huyendo Sardá hacia La Guajira y hacia Río Hacha. Los
triunfos del general Francisco Tomás Morales tienen alarmado tanto a la población como a los jefes patriotas y a las autoridades del gobierno. Tiene una flota naval muy superior a la flota republicana y es una gran amenaza. Su ejército ha invadido la provincia de Mérida, de Trujillo, domina Maracaibo. Entonces, esto alarmó sobre todo al vicepresidente Santander, quien comunica a Bolívar la situación de la amenaza de Morales ahora a Riohacha y a Cartagena. Todo el norte de Colombia está comprometido y le sugiere que se regrese a enfrentar esta amenaza. ¿Dónde se encuentra Bolívar? En Guayaquil, próximo a iniciar la campaña del Perú. Bolívar ha tenido éxito como en la batalla de Bomboná. Sucre dio la batalla de Pichincha en el 22 y le dio la libertad a Quito, y ya la provincia de Quito fue anexada a Colombia. Ahora Bolívar tiene un gran dilema. ¿Se regresa a Venezuela a enfrentar a Morales o continúa con el Perú? Decidió regresar, organizó su ejército y se regresa a enfrentar a Morales conociendo el prestigio de Morales. Pero en el trayecto de regreso es enterado de los éxitos que los generales han tenido para contener la invasión de Morales. En los Andes fueron expulsados todos los realistas. Es inclusive increíble la actuación del general Juan Antonio Paredes en Mérida. Y han contenido a Morales en Maracaibo. Ante esta situación, Bolívar confía en sus generales y se regresa a la campaña del sur. Morales intenta sublevar Riohacha, como ya lo hemos anunciado. Ha enviado 2 divisiones para apoyar una insurrección que se ha hecho en dicha población. Pero el general Mariano Montilla derrotó las 2 divisiones y acabó con la insurrección que se estaba desarrollando en Riohacha. Montilla convoca un consejo de oficiales, le habla de las dificultades para derrotar a Morales en tierra y propone forzar la barra de Maracaibo y atacar por tierra, una medida de diversión para descuidar la defensa de la barra. Todo este plan fue aprobado, incluyendo al general José Prudencio Padilla, que era el comandante del tercer departamento de Marina. Hay que aclarar que estos oficiales eran generales de infantería, pero posteriormente sus grados fueron homologados a grados navales. Por eso es que a veces vamos a decir, los encontramos como generales o contraalmirantes y cosas así. Pero vamos a continuar con José Prudencio Padilla. El primer paso de esta operación fue un bloqueo naval desde Chichibacoa, en La Guajira, hasta el Cabo San Román. Padilla por mar, Montilla por tierra. Y mientras tanto, el general Sublé y el general Gómez harían una distracción en el Magdalena y en los valles del Paro para restarle fuerza a Morales. Hubo un hecho lamentable en este bloqueo. El 1 de mayo del 1823, 2 buques entraron en combate con fuerzas navales al mando del capitán de navío Ángel Laborde Navarro, quien venía desde Cuba para apoyar a Morales. Los 2 buques fueron capturados y enviados a Puerto Cabello. Esto condujo a una junta de guerra urgente el 3 de mayo, convocada por Mariano Montilla. Mariano Montilla es el comandante en jefe de todas las operaciones militares en el Zulia, pero ojo, con actuaciones individuales decisivas del general José Prudencio Padilla en el mar y el general Manuel Manrique en tierra. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. El 8 de mayo del año 1823 se inició el cruce por la barra de Maracaibo. Como ustedes verán en las gráficas, el cruce en la barra era sumamente complejo, porque era una pequeña franja para poder pasar y había muchos, vamos a decir, bancos de arena.
Normalmente había que tener un práctico que dirigiera el paso para no encallar. Bueno, la fuerza del general Padilla eran 7 goletas, 5 bergantines y una división sutil, que son embarcaciones menores. 3 buques fueron impactados en el cruce, totalmente destruidos. 11 días tardó el cruce, pero lograron pasar a pesar del fuego enemigo desde la defensa del castillo San Carlos. Una vez que entraron, se establecieron entre los puertos de Altagracia y Punta Palmas Norte. Allí estaba la flota republicana. El caso de este cruce, Morales descuidó las defensas, porque él decía que era imposible cruzar la barra y no hizo ningún esfuerzo por defender esa posición. Y ahí están los resultados. Ahora, ambas flotas se encuentran dentro del lago. La flota española se encuentra en Zapara, en el Moján y en Maracaibo. ¿Cuál va a ser el próximo paso? El próximo paso es recuperar Maracaibo. ¿Cómo se va a hacer? Con actuaciones de Padilla, Manrique y una división de diversión por arriba por La Guajira. El general Gómez cruza el río Socuy y Morales sale a su encuentro dejando en Maracaibo al coronel Jaime Moreno. Esto lo aprovecha, esta situación, el general José Prudencio Padilla para embarcar tropas del general Manuel Manrique en los puertos de Altagracia y atacar las fortificaciones de Maracaibo. Las fuerzas realistas en Maracaibo retroceden hasta la Plaza Mayor y allí se generalizó el combate a favor de los republicanos. 3 días después, el 19 de junio, Morales regresa con sus tropas frescas que no entraron en combate porque era una diversión allá arriba. Y Manrique aprovecha, embarca sus tropas, se lleva inmensos recursos logísticos, incluyendo al coronel Moreno, se lo llevan de prisionero. Este fue el preámbulo de la batalla naval del lago de Maracaibo. Aquí vamos a tener un problema ahora del lado de los realistas. El general Francisco Morales quiere la batalla naval ya, y él es el jefe. Pero el capitán de navío Laborde se rehúsa a someterse a órdenes de Morales. Él es el que manda en el mar, no Morales. Intentó rendir a Padilla. Mandó un emisario con una capitulación y Padilla no aceptó. Ya hemos dicho que la flota colombiana está fondeada en puertos de Altagracia y Punta Palmas del Norte. Pero ahora la flota española quiere desplazar sus fuerzas que están en Zapara hacia abajo. En fecha 20 de mayo, naves realistas intentaron abordar a las naves colombianas. Fueron rechazadas. ¿Cuál era la situación de ambas flotas? La flota republicana o colombiana eran 3 bergantines, 12 coletas, 3 flecheras, 2 corbetas, 10 esquifes y embarcaciones menores. 1.300 infantes, 300 milicianos y un mando único, el general almirante Padilla. La flota española eran 15 buques, 17 naves, 1.645 hombres, unidad de mando dividida, Morales y Laborde. El día 21 de julio, las naves españolas que estaban arriba en Zapara se movieron a la bahía del Tablazo. Padilla preparó su nave para un combate, pero no, el combate nunca se hizo. Las naves siguieron bajando, atravesaron rumbo a Maracaibo. El 22 de julio, todas las naves ya estaban en el sur. Padilla estaba recorriendo en un bote armado a todas sus unidades, dictando sus órdenes.
Ya se avecinaba la batalla definitiva. El 23 de julio, ambas escuadras comenzaron a moverse buscando posiciones en el área de Maracaibo. A las 8:20, 8:30 de la mañana, abrieron fuego durante hora y cuarto. Ambas escuadras tuvieron muchos daños de consideración, vamos a decir, en este preataque. Los españoles pasaron definitivamente y se fondearon en Maracaibo. El día 24 de julio, Padilla esperó por un buen viento. No tenía un viento como para realizar operaciones. Ya a las 2 de la tarde, levó ancla, igual que la escuadra realista, y se inició la batalla a fuerza de cañones, tiros de fusil y abordaje. Esta batalla, el pueblo maravino la siguió desde los techos de las casas, porque estaban desarrollándose las operaciones allí mismo, al frente de Maracaibo. 3 horas duró el combate. Padilla llevó la mejor parte. Capturó 9 buques. Las bajas patriotas fueron 44 muertos y 119 heridos. Las bajas realistas, entre muertos y heridos, 800. 69 oficiales prisioneros. 369 soldados prisioneros. El capitán Laborde, que andaba en la nave Insignia, la nave se lanzó de proa a la playa porque la gente se amotinó. Desembarcaron y huyeron. El mismo capitán Laborde caminó hasta el Moján, San Carlos, y se embarcó para Curazao y La Habana. Al general Francisco Morales no le quedó otra cosa sino que capitular. El 3 de agosto se llevó a cabo esta capitulación en lo que hoy se llama la Casa de la Capitulación. Entregó el resto de la flota española, Maracaibo, San Carlos y todo el territorio ocupado por los españoles. Morales firmó en Maracaibo y Manrique y Padilla en los puertos de Altagracia. El 10 de agosto, Morales salió para Cuba en 20 buques, 483 oficiales y 95 sargentos y 670 soldados. Pero todavía quedaba un último bastión realista: la plaza de Puerto Cabello, a cargo del general Sebastián de la Calzada, con sitio de General Pay. El 17 de septiembre, Pay le pide capitulación a Sebastián de la Calzada y él le dice que por su honor él no puede rendirse. Bueno, no queda más remedio sino que tomar por asalto esa fortificación. Y aquí se hizo en una forma un poco dramática, porque ellos capturaron a un hombre que en las noches salía del fuerte por detrás, caminaba en el mar y se veían las marcas en la playa. Se hicieron amigos de él y lo convencieron que le enseñara el camino. Y el hombre les enseñó el camino, cómo entrar y salir del fuerte por el mar. Entonces, el 8 de noviembre de 1823, ahí simuló un ataque frontal por el frente del castillo para distraer a las tropas y a la medianoche desnudó a su gente totalmente y machete en mano u otras armas entraron por el camino que les habían señalado cómo entrar al fuerte. Y la orden era que todo el que estuviera vestido le cortaran la cabeza. Y así fue. El 10 de noviembre, Sebastián de la Calzada capituló y el 15 se embarcaron para Puerto Rico y Cuba. De esta manera concluye la guerra de independencia de Venezuela. Entonces, hemos visto Batalla de Carabobo, un antes y un después. ¿Qué significó la Batalla de Carabobo? Es la batalla fundamental para lograr la libertad de Venezuela. Se recuperó el territorio nacional, pero hubo un esfuerzo considerable en consolidar esta libertad. Y esto se dio en la batalla naval del lago de Maracaibo. Se selló la independencia. Carabobo nos dio la libertad y Maracaibo la selló. Este es el homenaje
que todos los venezolanos debemos rendir a nuestros héroes, a nuestros próceres, que nos legaron esta libertad que debemos mantener a todo cuesta. Muchas gracias.